El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña a trabajar. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo entonces al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ningún tipo de injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que yo quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Es bien especial el que nosotros tratemos de ubicarnos un poquito en lo que es nuestra vida y en lo que manejamos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en esa parte importante que es la parte espiritual, porque al fin y al cabo siempre lo diremos y hay que reconocer lo que es la columna vertebral de todos nosotros en torno a lo que es la realidad de allá afuera. Y el que tiene una vida espiritual formada desde estos criterios, digamos la certeza que es alguien que camina erguido ante la vida y es capaz en el camino de su propia vida de entrar en una verdadera relación con sus hermanos sin permitir que lo afecten muchas cosas accidentales que encontramos en esa relación, sino que se vaya uno realmente a ver lo más importante, que es lo que el Evangelio mismo espera. Por eso hoy nos trae uno de los planteamientos que podemos llegar a decir, no son uno de los más controversiales que conseguimos en la Sagrada Escritura, porque se trata de aquella parábola de los trabajadores contratados a diferentes horas del día, los cuales terminan todos recibiendo el mismo salario. Por eso aquí hubo un grupo que comenzó precisamente a trabajar a la primera hora de la mañana, otro a media mañana, otro a mediodía, otro comenzó a trabajar al final de la tarde. Aquí lo sorprendente de la historia, mis queridos hermanos, tanto para nosotros que la leemos o la oímos, como para los protagonistas imaginarios en la que actúa precisamente, es que todos recibieron la misma cantidad de dinero, como lo dice el evangelista. ¿Por qué esto? Y es donde nosotros tenemos que entender que Jesucristo, quien es el dueño de la siembra y quien cuenta la parábola, no nos explica o no quiere llegar a establecer en un determinado momento una lección socioeconómica sobre la moral del salario, sino que nos está dando a entender que Él, el dueño de la viña, el dueño del mundo por el creado, el dueño también de nosotros, puede arreglar sus asuntos y sus salarios como Él desea y como mejor le parezca. Así de simple. Porque Dios, mis queridos hermanos, podemos utilizar un término bien
bien claro el libérrimo para hacer con sus cosas lo que Él desee. Y no tenemos nosotros ningún derecho de cuestionarlo ni de reclamarle. Por el contrario, Él mismo dice esta palabra: es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. No puedo hacerlo. Y la palabra tampoco es para estimular en ningún momento a los flojos, por decirlo así de alguna manera, a que no trabajen, o a los tibios a que dejen la conversión para la última hora. No, más bien nos indica que Dios puede llamar a cualquier hora, a primera hora del día, a la última hora, al mediodía o cuando sea. Y lo que nos enseña también es que al momento de ser llamados, sea la hora que fuere, debemos responder de inmediato, sin titubear, sin buscar excusas. Y el salario es el mismo, porque Jesús nos está hablando de la salvación eterna que es para todo el que quiera realmente estar en la viña del Señor. Por eso esta actitud que debemos tener ante el llamado del Señor nos la recuerda precisamente el profeta Isaías en la primera lectura. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, que el criminal sus planes, que regresen al Señor y Él tendrá piedad. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, buscamos comportarnos bien, buscamos agradarlo a Él, cuando vivimos a la luz de lo que Él nos pide, lo vamos a encontrar. Por eso la parábola también, mis queridos hermanos, es una advertencia, si así también lo queremos entender, contra la envidia. Es este pecado tan feo que consiste en el deseo de querer que lo bueno de los demás no sea precisamente para ellos, sino para nosotros. Y es que andamos muchas veces envidiosos y nos comenzamos a comparar. Yo también he estudiado lo mismo, yo también he hecho esto, y mire ese cómo le va, mire a mí cómo me ha ido. Y comenzamos nosotros así. Por eso el Señor advierte a los trabajadores envidiosos que reclaman: vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. Vas a tenerme rencor porque es que Dios no admite envidia o rivalidad entre sus hijos. Nada de codiciar lo de los demás. Más aún, Dios desea que nos gocemos del bien de los demás como si fuera nuestro propio bien. Es que indiscutiblemente recordemos una cosa que es como bien clara: todos nosotros tenemos que responder por la administración que se nos ha encargado. Y hay administradores que les toca administrar mucho más que a otros, pero a todos nos toca por lo poco o por lo mucho responder delante del Señor. Y lo más curioso es que si es una administración que se esté llevando dentro de parámetros de justicia, no se nos olvide que cuando nos marchemos nada nos llevamos. Acuérdense de ese famoso ejemplo de San Pablo, la tienda de campaña. Cuando yo dejé la tienda de campaña, háganse así, esa es la tienda de campaña. ¿Qué me voy a llevar? Todo se queda. Y por eso es tan importante que a ese momento la administración haya sido tan clara, que el resultado de esa administración sea lo que yo tengo que presentarle al Señor. Lo que yo tenga. Él me dio 5 resultaron en esto. Me dio 100 resultaron en esto. Me dio 2 resultaron en esto. Punto. Y eso es lo que hace posible que nosotros, estando en la viña del Señor, al responderle así, en una actitud que realmente le agrada a Él, que no es de compararnos entre nosotros, sino es de asumir lo que cada uno ha recibido, eso va a repercutir en que se nos pueda decir: pasen al banquete de su Señor, pasen, y Él será quien se coloque en la tarea de servirnos, porque efectivamente merecemos ser atendidos al haberle respondido de la mejor manera. Por eso, mis queridos hermanos, otro punto controversial es la frase final de esta parábola, la cual el Señor repite con bastante insistencia en el Evangelio, referida a diferentes situaciones. ¿Cuáles? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué significado tiene esta sentencia del Señor? Nos podemos preguntar. Y notemos que no dice que los últimos son los únicos que van a llegar y que los primeros no llegarán. Simplemente invierte el orden de llegada. Y así que el más importante significado es que todos, primeros y últimos, vamos a llegar. Todos vamos a llegar.
Significa que Dios ofrece la salvación, mis queridos hermanos, a todos. Él recibe a los pecadores, a los incrédulos, convertidos en la madurez precisamente de sus vidas. Y por eso no quiere decir que los que han vivido unidos a Él desde su niñez o juventud van a quedarse fuera. No, al contrario, nos está sosteniendo con sus gracias todo el tiempo. Significa también que los que comenzaron su vida cristiana desde temprana edad no tienen derecho a un trato especial ni pueden reclamar mayores derechos o una mejor paga. No, significa además que los llamados posteriormente no deben dudar ni desanimarse pensando que llegan tarde. Para nada. El Señor siempre espera es que cada uno, cuando amanezca un nuevo día y abra los ojos un nuevo día, valore que ahí está un acto de amor de Dios para que aquello que ayer hice equivocado hoy lo pueda realmente corregir y me comprometa precisamente a que aquello que yo hice de mal en un momento dado me lleve a mí a corregir, es decir, a llevar una actitud distinta para con mis hermanos. Y si acaso hay personas que han sido fieles al Señor desde la primera hora, deben alegrarse por lo de las últimas horas, porque esto es bien hermoso, porque alegrarse porque son almas que recibirán la salvación, y alegrarse también los de última hora porque los tempraneros han tenido la oportunidad de servir al Señor casi toda su vida. Todas esas enseñanzas son y que pueden realmente darnos a nosotros a través de la parábola que hoy hemos leído una oportunidad para que cada uno piense sobre su propia vida. Pero lo más importante de todo, ya lo hemos dicho, Dios es libérrimo para entregar las cosas de su mundo como Él desea. Y siempre las arregla para nuestro mayor bien, mis queridos hermanos, aunque a veces nos suceda como a los trabajadores envidiosos, que no estamos de acuerdo con sus planes, que inclusive tengamos la osadía de reclamarle cosas que, por cierto, no deberíamos nosotros hacer. Sin embargo, Dios ve las cosas de manera muy distinta a como las vemos cada uno de nosotros, y por eso, mis queridos hermanos, ¿quién las ve mejor? Nosotros o Él, que tiene en sus manos todos los hilos. Y por eso la primera lectura de Isaías nos trae una de las más bellas y más útiles frases sobre este dilema, porque nuestra voluntad y la de Dios, nuestros planes y los planes de Dios, nuestra manera de pensar y la manera de pensar de Dios. En esta frase nos muestra el Señor cómo es de corta y deficiente la visión de nosotros muchas veces, y cómo es de alta y de grande la suya, porque cuando nos cuesta entender la voluntad de Dios y las circunstancias que Él permita para la vida de cada uno de nosotros, cuando osemos nosotros pensar, mis queridos hermanos, que Dios es injusto, cuando tengamos la tentación de reclamarle, recordemos esta frase que nos dice el profeta en el día de hoy: así como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de sus caminos, mis pensamientos de sus pensamientos. Y recordemos también al salmista: siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas las obras. Por eso San Pablo, en esa hermosa lectura que nos está a nosotros entregando hoy, nos recuerda cómo es el verdadero seguidor de Cristo. No es como los jornaleros envidiosos en un momento dado, pendientes de lo que no es tan importante. No, no lo miremos así. Por eso Pablo nos dice a cada uno de nosotros que estemos pendientes de lo único verdaderamente importante, de dar gloria al Señor. Y nos recuerda el apóstol que no hay que temer la muerte, pues la muerte es una ganancia, y que no importa el momento de morir o cuando nos toque vivir o cuánto nos toque a nosotros vivir, si en todo momento buscamos la gloria del Señor. Es decir, buscamos realmente construir nuestra vida espiritual y tengamos la certeza que de nosotros, quien busque agradar a Dios, nunca va a sentir envidia de su hermano, nunca va a querer hacer daño a su hermano, nunca va a querer que su hermano se pierda, y por el contrario, su actitud estará siempre unida a ese deseo enorme, porque sea a través de la corrección fraterna, a través de la actitud de caridad, a través del testimonio, como logremos nosotros llevar a que aquellos que están todavía parados y no han ido a trabajar la viña, así sea la última hora, se acerquen a la viña para que ellos también puedan recibir lo que nosotros estamos llamados a recibir.
vivir si permanecemos fieles a la voluntad de Dios. Participación en el banquete del reino. Amén.